Muchas gracias por invitar al Ministerio de Agricultura, que quiero dar a ANAPORC en nombre de Isabel Bombal, la Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, que sería la invitada estrella, o también mi jefa directa, Rocío Woski, subdirectora de una unidad que, como veis, es muy nueva, en la que yo trabajo, que es la Subdirección General de Innovación y Digitalización. Yo vengo a contaros dos cosas. La primera es la estrategia para la digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, y la segunda, unas ayudas a la innovación, en la que hay algunos casos ya de ayudas dadas al sector porcino para madurar ideas innovadoras. Es bastante denso, pero bueno, la presentación va a estar a vuestra disposición, ¿no? Sobre esta diapositiva no quiero perder mucho tiempo porque estoy segura que conocéis el sector agroalimentario español probablemente mucho mejor que yo, y el porcino pues ya infinitamente mejor, ¿no? Es un sector estratégico que supone el 10% del PIB, es un sector en el que el 95% de las explotaciones e industrias son pymes, todavía muy fragmentado, atomizado, en el que nos dicen que la infraestructura digital en España no va tan mal como podemos pensar. De hecho, es una de las fortalezas y cuando se menciona penetración de banda ancha no salimos mal. ¿Cuál es la foto en el medio rural? En el medio rural salimos peor. 78% de los hogares rurales tienen conexión a Internet cuando la media de la Unión Europea es un 82%, ¿no? Entonces, bueno, es un sector con un enorme potencial, vocación exportadora, pero en términos de digitalización todavía estamos un poco atrás. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio? Intenta hacer una estrategia muy coral en la que nuestro objetivo fundamental es hacer en parte el lobby con la Secretaría de Estado de Agenda Digital. El Ministerio de Economía hay que traerle a los problemas reales del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, de conectividad, de debilidad de capacidades. Hay otros muchos actores con los que tenemos que relacionarnos y lograr que haya más políticas para el medio rural, ya sean FEDER, ya sean Fondo Social Europeo, ya sea nuestra clásica PAC, y queremos hacerlo con un enfoque distinto y parte en parte porque sea participativo y con muchos actores involucrados ayudándonos a hacer esta estrategia. La estrategia, al final, su potencial es que tenemos en cuenta los dictados del Comisionado del Reto Demográfico, tenemos en cuenta iniciativas del Plan Nacional de Banda Ancha de Nueva Generación o un plan de territorios inteligentes, y queremos que también no solo haya Smart Cities, que es lo que todo se escucha mucho más, sino territorios inteligentes rurales, ¿no? Entonces, es una estrategia que, como veis, pues, estamos muy orgullosos. Se ha presentado este año y realmente Isabel Bombal y Rocío Woski han sido claves de nuestro ministerio para su impulso, ¿no? La motivación, como ha contado Carlos, la transformación que os podáis imaginar que algunos hayáis vivido de la mecanización en el sector agroalimentario y forestal, los retazos, ¿no?, del ordeño mecánico, la tractorización, ese tipo de transformación en la que hay que estar sí o sí, es ahora en la que estamos en el mundo digital. Hay que estar sí o sí. Casi no es una opción. Estas tecnologías pueden ayudar muchísimo a reducir costes, a gestionar mejor alertas, a mejorar el impacto medioambiental, a aumentar la competitividad en todos los sentidos. Y bueno, esto es bastante evidente, ¿no? Pero en política agraria ha habido una declaración de COR que habla de la digitalización, de cómo la digitalización y los nuevos nativos digitales hay que atraerlos al medio rural y a nuestro sector. Luego ha habido iniciativas para fomentar la innovación, como la Asociación Europea para la Innovación, el European Innovation Partnership. El Ministerio está muy metido también en cómo la innovación y la información circula entre los actores del sector agroalimentario y forestal. Eso es un concepto que se llama AKIS, Agriculture, Knowledge and Innovation Services. Un asesor actual tiene que ser un asesor imparcial, y ese asesor que te vende la semilla, que te vende el antibiótico para tu explotación, ese también es un buen vehículo para que te informe sobre la innovación,
pero puede tener un sesgo comercial. No, hay que buscar una manera de dotarnos, que los mismos actores que están informando, formando, asesorando sobre la agricultura o ganadería más tradicional sean capaces de formar e informar sobre esta ganadería 4.0 o de precisión, ¿no? Entonces, esto viene conceptualmente y políticamente, esta apuesta por la Europa digital viene de muy antiguo, la Agenda Digital Española también, desde 2013, y una de las cosas, aunque esto está en inglés, yo creo que se entiende bien, uno de los hitos del Ministerio para dar lugar a esta estrategia de digitalización es lo que pone ahí FG, Grupo Focal en rojo de Digitalización y Big Data. El Grupo Focal de Digitalización y Big Data es un grupo de expertos que son de muchos sectores. PicChamp estuvo participando, Carlos, en el grupo focal, pero también Traxatec, pero también Telefónica, pero también sindicatos agrarios, cooperativas, la Universidad de Córdoba, Hispatec. Tenemos que romper los compartimientos estancos entre sectores, o sea, tenemos que ir de la mano de informáticos y de ingenieros de telecomunicaciones, seamos agrónomos, seamos veterinarios, seamos del sector público o privado. Esa riqueza del grupo focal dio lugar a un primer paper que es público en la web de la Red Rural. Y no se trataba solo de un simple DAFO o de un ejercicio teórico. Necesidades, barreras, oportunidades, buenas prácticas se estudiaron en torno a 9 retos. Algunos de los más importantes para que veáis pues que la digitalización puede servir para muchos fines son el reto 3 que se ha contado, todo lo que es vigilancia y alertas tempranas de plagas de todo tipo, vegetales, forestales, imaginaros hilelas prodigiosas o de ganadería, era uno de los retos. La competitividad pasa por la digitalización e incluso había también otros retos medioambientales, ¿no? Con ese trabajo previo de un grupo focal muy rico, se ha dado lugar a esta estrategia que ha tenido su fase de consulta pública, aprobación por Consejo de Ministros, comunicación, involucración a todas las comunidades autónomas y se articula en torno a 3 objetivos. Reducir la brecha digital. La brecha digital tiene 2 patas. Tenemos conectividad en el medio rural, conectividad física, te funciona el móvil, tienes fibra en tu explotación. Esa es una brecha, pero hay otra brecha. Solo el 55% de los españoles tienen habilidades digitales básicas. La brecha profunda es la brecha de las capacidades, de la formación, de las competencias digitales. Podemos tener fibra hasta en la última explotación española. Si no tenemos a alguien que sepa sacarle partido a sus bases de datos, que entienda cómo se despliegan los sensores en su explotación, tenemos un problema. El segundo objetivo trata del uso de datos. Los datos son ingentes, desaprovechados. La primera que tiene datos ingentes es la Administración Pública. Todos los datos obligatorios sobre muertes, defunciones, nacimientos, de toda la ganadería, de todos los sectores, todas las ayudas de la PAC, toda la geolocalización de todas las parcelas que están sujetas a derechos, ¿no? Luego hay datos que gestionan a lo largo de la cadena agroalimentaria, datos en los que el blockchain ya empieza a ser una realidad. Y luego el tercer objetivo tiene que ver con que esta aplicación de las tecnologías digitales necesariamente va a dar lugar a nuevos modelos de negocio, a probablemente nuevas profesiones, a startups que ya empezamos a conocer, expertos que han estado desplegando fibra en los 90 primeros de los 2000 en ciudades, han montado una empresa que despliega fibra en bodegas y te desplego fibra para que tengas en toda tu bodega, en tu viñedo A, en tu viñedo C, en tu sala de catas. Esto es una realidad, ¿no? Entonces, en torno a estos objetivos hay muchísimas líneas y muchísimas medidas dentro de cada línea. Voy a intentar pasar rápido para contaros solo las más importantes. Lo que he dicho de la conectividad. Tenemos 2 grandes líneas. La infraestructura física tiene que estar y la formación para poder aprovechar el uso de esa infraestructura tiene que estar. Lo que nos está comentando, por ejemplo, Red.es, que es una entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Avance Digital, es que están poniendo unas subvenciones para facilitar y pagar a medias infraestructuras satelitales allí donde no llega la fibra, donde no llega nada y realmente solo te llega el satélite y que no se conocen.
no se están demandando esas ayudas. Y no es caro, a lo mejor por 500 euros tienes un microreceptor de una señal por satélite que para el sensor que quieres poner tú ahí, que tampoco es un servidor gigante, te puede servir. Entonces, no solo tenemos que seguir haciendo lobby para que la cobertura de infraestructura de conectividad llegue hasta un 98% o un 100% de España, sino para que fórmulas que existen hoy se puedan adoptar, porque quizá no todos, igual que no tenemos gas natural hasta cada una de las casas, chalés y explotaciones, quizá no podamos tener fibra de ancha banda, ¿no? Y para nosotros como Ministerio lo más importante, aunque esté de nuestras competencias, es la capacitación. La capacitación en la formación reglada se está trabajando en otras cosas con la Universidad de Córdoba, porque agrónomos y veterinarios nos tendremos que reciclar, tendremos que saber más de blockchain y tendremos que saber de Internet de las cosas, de sensorización, tendremos que saber cuál es la necesidad de servidor en nuestra explotación. Todo eso empieza a dar lugar a máster, a especialidades que queremos que evolucionen. Y en lo que sí que tenemos competencias es en apoyar muchísimo información, formación y demostración. Y de hecho se hace modestamente, pero hay visos de que podamos optar a usar dinero del Fondo Agrario de Desarrollo Rural para estas tareas de información y formación. Hay que reciclar incluso a los directivos de las cooperativas y eso es una línea que ya tenemos en marcha. Tienen que saber estos conceptos. Todo el mundo tiene que formarse, los asesores, los directivos, los gerentes, también los operarios, ¿no?, de explotaciones o granjas. Respecto a los datos tenemos que trabajar en que sean más interoperables, tenemos que lograr que los datos de la Administración que tenemos por infinitum, ad infinitum, sean más abiertos, no sean más abiertos para que se prive la información de carácter confidencial o tengamos a todo el mundo monitoreado, pero sí para que con los datos de los incendios forestales, sus focos, su duración tal, podamos hacer algo. Y quien dice eso, los datos que primero se han capitalizado ha sido la de las estaciones agroclimáticas. Gracias a esos datos, ingente Big Data, al final todas estas aplicaciones posteriormente se han podido desarrollar y podemos tener modelos predictivos tanto para, de todo tipo, ¿no?, de riesgo de granizo, de riesgo de todos los riesgos. Y luego hay que lograr también ir a un modelo en el que los datos de investigación, sobre todo que se financian con fondos públicos, sean públicos, ¿no? Respecto a los datos de la cadena agroalimentaria, probablemente en el corto plazo, o lo que la estrategia cita, es que tengamos que ir a modelos de autorregulación del propio sector, es decir, la Administración tiene una tendencia hiperregular. Si es en seguridad alimentaria, muchísimo más. Hay que garantizar al consumidor que los alimentos son absolutamente seguros. Estaría bien, a lo mejor, que no tuviéramos escándalos como el de la listeria de hace poco, porque el proveedor, el que compró ese producto, y el suministrador y el que realmente produjo los animales en el sector primario, hayan llegado a un marco, sea con blockchain o no sea, de qué datos quieren compartir y eso nos daría más garantías a todos, ¿no? En ese sentido, pensamos que las cooperativas pueden jugar un papel como recopiladores de datos. El Ministerio, en lo que nos concierne, está trabajando en un proyecto europeo de Horizonte 2020 sobre cómo sacar partido a los datos de la PAC y a todo el ingente geoposicionamiento de todas las parcelas sujetas a ayudas. El sistema español es uno de los más robustos de la Unión Europea, del SIGPAC, y realmente hay que capitalizarlo para diseño de políticas y todo tipo de aplicaciones, ¿no? Bueno, los últimos que aparecían ahí abajo eran para la gestión de gases con efecto invernadero, que también nos van a pedir inventarios muchísimo más. Yo creo que eso se vio ayer, inventarios de emisiones infinitamente más finos. Para eso, los datos de vuestras explotaciones también son fundamentales. El objetivo 3, lo que hablamos de nuevos modelos de negocio, la idea de ecosistema, compra pública innovadora, lo estamos haciendo ya de alguna manera. Hace poco CEDETI lanzó ideas para compras públicas innovadoras precomerciales y el Ministerio activamente buscó
que hubiera ejemplos del sector agroalimentario. Por ejemplo, era un caso cuando hay crisis de precios en las nectarinas y en los frutos de huesos españoles, cuya producción se concentra toda en el mismo momento y suele haber crisis de precios. ¿Cómo puede el Ministerio diseñar un sistema de ayudas cuando hay una crisis de precios si no sabe que esa crisis de precios va a venir? ¿Se puede predecir esas crisis de precios en función de cómo ha ido la floración, cómo ha ido el cuajado, cómo ha funcionado ese sector? Pues estamos intentando ver si esa es una necesidad del Ministerio y nos gustaría dotarnos de algo así, que haya empresas del sector agroalimentario y del sector informático que nos puedan dar ese servicio, a ser posible que sean españolas, y que metamos dinero para que esa necesidad dé lugar a un negocio que en beneficio de todos, ¿no? Luego también tenemos un par de proyectos Horizonte 2020, uno de ellos metodología Living Labs, que son palabras complicadas, pero viene a ser cómo se fomenta el asesoramiento digital en directo, en un lugar, en una zona y en un sector. Y sistematizar en directo las reticencias, quién es el grupo de poder, quiénes se oponen, quiénes lo adoptan, quiénes son los pioneros y ejercen un efecto arrastre. A veces son análisis sociológicos de un estudio de caso. Vamos a fomentar la digitalización en esta zona y vamos a monitorear en lo cualitativo también qué pasa y por qué se frena o por qué se acelera, ¿no? Luego, bueno, lo que he dicho, ¿no? El asesoramiento es una de las piezas más importantes de la nueva política agroalimentaria y forestal, de la nueva PAC. Los asesores tienen que jugar un rol neutro de informar y formar al sector y a los productores para la adopción de estas tecnologías. Tienen que ir muy bien preparados y tenemos líneas tenemos en mente diseñar líneas para formar asesores para que sean, primero, formación de formadores. Si el asesor que te tiene que asesorar no sabe suficientemente de tecnología digital, tiene un problema. Segundo, el establecimiento de sistemas de asesoramiento para la transformación digital. Y luego, lo último, la prestación del establecimiento. La Unión Europea, en su política de desarrollo rural actual, permite que los Estados miembros subvencionen en parte ese asesoramiento. Es decir, si queremos un sector que sea rápido en la adopción tecnológica, hay que fomentar el asesoramiento y ese gasto en el que a veces incurre la explotación, el productor, puede ser financiado. Y voy a ir muy rápido. Supongo que aquí los que sois de Salamanca conocéis Startup Iolé. Este tipo de ferias en las que se intenta ver cuáles son los emprendedores y las empresas disruptivas están proliferando, y ya las startups no solo se restringen al que inventó Facebook, el que inventó Twitter o Twenty. Puede haber startups en un país como España con una producción porcina tan extensa y tan de calidad y tan impresionante. Y lo mismo con el vino y lo mismo con el olivo. Queremos que haya startups españolas agrotech. ¿Por qué? Porque el sector está ahí y los titulados que salen de las escuelas de ingeniería y teleco también están ahí, ¿no? Entonces, todo lo que vaya al emprendimiento para la adopción digital es algo que vamos a apoyar desde el Ministerio. Y estamos haciendo el primer plan de acción. No os puedo decir mucho porque todavía no se ha presentado. Respecto a la innovación, España es un país poco innovador, tenemos que ir a más. ¿Y qué es lo que se ha producido? La política de I+D+I de la Unión Europea ha penetrado en la política agraria. La innovación es a día de hoy una prioridad transversal de la PAC, lo es y lo va a seguir siendo. ¿Y a través de qué medidas podemos lograr que la innovación se cuele en el sector agroalimentario y forestal? A través de la creación de grupos operativos. Quizá a algunos de vosotros os suenen estas ayudas. Los grupos operativos son consorcios multiactor de abajo arriba. ¿Qué hace el Ministerio? Financia que una carnicería con una explotación, con una empresa de informática, creen un consorcio porque tienen un problema para la trazabilidad de la contaminación de la carne cuando hacen filetes y los meten en una bandeja para su distribuidor. Ese tipo de idea que hay que madurar, que requiere varios actores distintos y que surge de abajo arriba, puede obtener
hasta 100.000 euros prácticamente sin que ninguno de esos actores tenga que poner nada de su bolsillo. Esa es la primera parte, identificar un problema, asociarte con personas que pueden ayudarte a resolverlo y madurar una idea innovadora, 100.000 euros. La segunda parte es ejecutar esa idea innovadora y divulgarla, son ayudas de hasta 600.000 euros, ¿no? ¿Qué hemos hecho? El Ministerio ha programado en torno a 57 millones de euros para esta idea. Consorcios, que se llaman grupos operativos, que se crean y ejecutan sus proyectos. Y las comunidades autónomas, 65 millones. ¿Qué hemos hecho ya? Hemos financiado a 117 grupos operativos a los que se le da como media 45.000 euros para que maduren sus ideas innovadoras. Hemos lanzado una convocatoria que nos ha permitido financiar a 22 proyectos y tenemos abierta la convocatoria más grande de proyectos de innovación agroalimentaria y forestal de los últimos 10 años, 25 millones, ¿no? ¿Quién se está llevando el dinero? Para que lo veáis. Esto es un ejemplo de 3 grupos operativos para que os animéis a concurrir y a pensar que va a haber dinero a futuro en este tipo de subvenciones. Grupo operativo para la implantación de un sistema proactivo de bioseguridad externa en la granja de porcino basado en tecnologías de geoperimetraje y Big Data. Pues es un grupo en el que está Big Champ, ¿no? Es poco dinero, pero eso supone facilitar una serie de reuniones, de encuentros, un asesor externo que al final da lugar a que haya un proyecto un poco bien redactado. Ese proyecto lo podrá financiar el Ministerio o quizá el CDTI o quizá el Ministerio de Ciencia. Otro grupo interesante, Interporc. Interporc participa en un grupo que busca reducir la resistencia bacteriana a antibióticos. Pues no es mucho dinero, pero es engrasar el concepto de ecosistema, que la gente se siente, se reúne, piense, oye, ¿qué proyecto podríamos redactar, ¿no? Y con esto termino. Hemos financiado ahí pone 177, pero son 117 grupos para que maduren sus ideas innovadoras y hasta ahora 22 proyectos. Toda la información es pública. En esta presentación veréis cómo ver la estrategia, el grupo focal y a quién financiamos. Y esto es todo. Aquí ya paro. Gracias. Buenos días. Felicidades a todos por la exposición. Soy José Alberto Murillo de Engaso y precisamente, Carlos, te quería preguntar sobre el proyecto que estáis desarrollando con el Ministerio como grupo. ¿En qué consiste? Si es de vigilancia externa para jabalíes que nos preocupan a todos, que nos quitan el sueño. Muchas gracias. Pues mira, brevemente. En la bioseguridad hay varios componentes. 2 de los más importantes es la externa, que no nos entre nada, y la segunda, si nos entra, manejarlo lo mejor posible. Ambos se basan en los movimientos de las personas visitantes en un caso, visitantes por proveedores, por visitas profesionales de veterinario, por mantenimiento, por camiones, etcétera, y los internos, que se basan en que la gente haga lo que debe hacer dentro de la granja, que no vaya de la cuarentena a la gestación cuando no debe, porque hay una viremia, por las razones que sea. Esto hasta ahora pues, se maneja de una manera, digamos que mejorable. En el caso de la bioseguridad interna es más suposición, creo que la gente está haciendo lo que debe, y en el caso de la externa nos basamos en libros de visitas que bueno, pues sí, es verdad que tú llegas a una granja, apuntas, pero normalmente, salvo que tengas un lío, no se hace más con eso y lo que ha de hacerse es muy trabajoso. Bueno, ese montón de datos, porque al final es algo parecido también a lo que comentaba James, o sea, es que tienes transacciones en el sentido de visitas, entradas, salidas, relaciones, pues lo primero que tienes que hacer es generar datos, que los hay, y los hay en cantidad suprema, y generar un sistema que te permita sacarle partido a eso, para decir, ¿cuándo estoy metiendo la pata porque me estoy moviendo mal dentro de la granja? ¿Cuándo me está entrando una persona que viene de una granja que no debería venir? Porque resulta que yo estoy en una, por decir algo, en una multiplicadora y me viene de una granja de producción y, bueno, pues el sistema que reconozca eso te dirá, este señor no puede entrar porque viene de tal o cual sitio, y así con todo eso. A partir de aquí, generar esos 4 niveles que yo decía antes, desde una alerta, ver qué está pasando, y analítica más compleja, que nos ayude a decidir. Es transformar un poco las, no sensaciones, porque en algún caso es verdad que son sensaciones, pero cosas que teníamos pues pudiendo mejorar mucho, y que alguien con una cabeza
veterinaria, con una cabeza epidemiológica, con una cabeza que entiende la enfermedad, que entiende que la granja, diga, vamos a ver, que a mí esto que yo pensaba que está así, se me está yendo para este lado, se me está torciendo o estoy asumiendo riesgos. Y poner medidas correctoras cuanto antes. De hecho, no solo es un sistema que dices, ala, lo pones y ya está. Maite también lo ha mencionado. Es que tú, José Alberto, que llevas además un montón de años como yo en esto, eso te da una información de mucha calidad para poder trabajar mejor, asesorar mejor, decidir mejor, verlas venir mejor y hacer más cosas y antes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros ya llevamos un tiempo trabajando en esto y además, pues últimamente también con el empujón y la excelente relación que tenemos con el Ministerio, que aprovecho para agradecerle públicamente, pues nos permite pues, irnos acercando más para que esas herramientas que verdaderamente necesitamos, porque yo no sé si en el sector ahora mismo habrá una preocupación mayor que la bioseguridad, porque siempre lo ha sido y porque además tenemos la africana rondando por todas partes. Bueno, pues que disminuyamos esos riesgos y que nosotros podamos desarrollar mejor nuestra profesión. Esto es lo que estamos haciendo, externa más interna, y además lo tendremos pues ya dentro de muy poquito listo para empezar a ponerle las manos encima. Yo quería comentarle a doña Maite que lo que ha comentado de el mundo rural, donde evidentemente pues tenemos muchas granjas donde no hay cobertura, no llegan, pero últimamente están apareciendo empresas. Por ejemplo, en Aragón tenemos una empresa que su lema es: si donde está usted se ve el cielo, usted tiene internet. Y entonces, vía satélite, se están solucionando un montón de problemas de este tipo que de otra manera pues sería difícil, y la gente está acometiendo a ese tipo de infraestructuras. ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, sí. Tenía una pregunta para Maite. Quería que me comentases un poco dónde se engloban estas ayudas que has comentado para los grupos operativos dentro del actual PAC, y si en la nueva PAC va a moverse en algún pilar o cómo va a ir la cosa. Gracias. Pues son ayudas que España ha programado masivamente en los programas de desarrollo rural. Entonces, los referentes son que en Castilla y León estas ayudas se han programado para grupos castellano-leoneses que tienen un proyecto innovador. Las comunidades autónomas no suelen dar tanto dinero a la ejecución de los proyectos ni tanto dinero al mero hecho de que se reúnan los actores. Entonces, en Castilla y León las hay, en Murcia las hay, en Andalucía las hay y se llaman siempre grupos operativos. En el Ministerio de Agricultura este año se ha sacado una convocatoria de 25 millones para grupos operativos supraautonómicos que ya tengan un proyecto y lo quieran ejecutar. En el caso de nuestro Ministerio, los consorcios tienen que ser supraautonómicos y de ámbito nacional. No queremos invadir competencias de nadie. Hay sitio para la innovación a todos los niveles. El grupo que tiene un problema del ajo morado de las Pedroñeras o de un problema local, y el grupo que a lo mejor, como se comenta aquí, está haciendo un software muy amplio que puede servir para el porcino, que está hecho con cariño y que incluso, llegado el momento, se puede dar lugar a una patente o no, o unas buenas prácticas o un libro verde. Hay todo tipo de innovaciones que financiamos. El año que viene nuestra idea es sacar una línea porque todavía tenemos dinero. Gracias a Dios, pese a la incertidumbre de presupuestos generales, es muy probable que el Ministerio de Agricultura el año que viene vuelva a sacar una convocatoria para proyectos innovadores. La ayuda media son 500.000 euros y muy centrada en digitalización, porque aunque es dinero, queremos focalizarlo en esto. Entonces, hablad con Interporc, hablar con quienes ya han pasado por ese proceso,
cómo se presentan. Los formularios son públicos, la guía para el solicitante es pública. No ha habido muchos cambios desde 2018 a 2019, ni probablemente los habrá. Hay un baremo ultra transparente, hay 3 evaluadores por solicitud. Algunos de los evaluadores son del ITACIL, del INIA. Es un sistema robusto en el que hay también científicos detrás viendo si esas innovaciones tienen sentido y funcionarios del Ministerio porque tienen que ver, a ver, blockchain en la algarroba tiene sentido, pues no, pero blockchain en el porcino a lo mejor sí, ¿no? Entonces, en la página web del Ministerio en Desarrollo Rural tenéis toda la información. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer a los ponentes su brillante exposición y a ustedes por haber estado aquí. En media hora se reanudan las jornadas. Gracias.